En 1886, bajo la cresta abrasada por el sol de Witwatersrand, en la República Sudafricana, un buscador de oro llamado George Harrison rompió una roca y encontró oro. No era una pista, ni un rumor, sino el verdadero oro incrustado en una antigua piedra conglomerada que había estado allí durante casi 3.000 millones de años. Harrison no tenía idea de sobre qué estaba realmente parado. Vendió su concesión por 10 libras y desapareció de los registros históricos. Pero lo que yacía bajo sus pies resultaría ser el mayor yacimiento de oro jamás descubierto por el ser humano. Una formación geológica tan inmensa que acabaría produciendo aproximadamente el 40% de todo el oro extraído en la historia del mundo. En cuestión de meses, miles de buscadores de fortuna inundaron el Transvaal. Un campamento minero se convirtió en ciudad, la llamaron Johannesburgo, y en 10 años superó a Ciudad del Cabo, dominante en el sur de África por 2 siglos. Iniciaba la fiebre del oro. Pero aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasa por alto cuando escucha sobre el Witwatersrand. Esto no era como la fiebre del oro de California o la del Klondike, donde un buscador solitario con una batea podía hacerse rico de la noche a la mañana. El oro en el Rand estaba incrustado profundamente bajo tierra, encerrado en dura roca de cuarzo, y extraerlo requería algo que los mineros individuales simplemente no poseían. Se necesitaba capital a escala industrial, equipos de perforación masivos, instalaciones de procesamiento químico, miles de trabajadores, el tipo de dinero que solo un puñado de personas en el mundo podía realmente aportar. Y ahí es donde realmente comienza nuestra historia. Porque en el momento en que se descubrió oro en el Transvaal, un conjunto muy específico de ojos se volvió hacia el sur de África, ojos que pertenecían a la casa bancaria privada más poderosa del Imperio Británico, la casa Rothschild. Ahora bien, para entender lo que sucedió después, necesitas saber quién ya estaba en Sudáfrica cuando se encontró ese oro. Su nombre era Cecil John Rhodes. Rhodes era hijo de un vicario inglés, nacido en 1853 en Hertfordshire, y según todos los relatos, era un niño enfermizo. Su familia lo envió a Sudáfrica en 1870, a la edad de 17 años, con la esperanza de que el clima cálido mejorara su salud. Se unió a su hermano Herbert, quien intentaba, sin éxito, dedicarse al cultivo de algodón en la colonia de Natal. La empresa algodonera fracasó, pero algo mucho más lucrativo estaba ocurriendo a solo unos cientos de millas tierra adentro. Se habían descubierto diamantes cerca de un lugar llamado Kimberley y los hermanos se dirigieron hacia las excavaciones. Cecil Rhodes llegó a los campos de diamantes de Kimberley e inmediatamente comprendió algo que la mayoría de los otros mineros no veía. El verdadero dinero no estaba en rascar la tierra uno mismo. El verdadero dinero estaba en controlar quién podía rascar la tierra y bajo qué condiciones. Mientras otros buscadores peleaban por concesiones individuales, Rhodes pensaba en la consolidación. Empezó de a poco, alquilando bombas de agua a los mineros y usando las ganancias para comprar pequeñas concesiones cada vez que alguien quebraba o se rendía. Pero pronto se dio cuenta de que, si quería dominar el comercio de diamantes, necesitaba acceso a un nivel de capital que no existía en el sur de África. Necesitaba dinero de Londres, y no cualquier dinero de Londres, necesitaba el dinero de los Rothschild. Ahora bien, para apreciar plenamente el peso de ese nombre hay que entender lo que representaba la casa bancaria Rothschild en la década de 1880. No se trataba solo de una familia adinerada. Era la institución financiera más poderosa del planeta. Los Rothschild habían estado financiando a los gobiernos europeos durante casi un siglo. Habían financiado la guerra de Gran Bretaña contra Napoleón. Habían financiado ferrocarriles en todo el continente. Habían facilitado la compra por parte del gobierno británico de su participación mayoritaria en el Canal de Suez, aportando 4 millones de libras con casi ningún preaviso. Cuando el gobierno francés estuvo a punto de colapsar tras su derrota ante Prusia en 1871, fueron los Rothschild quienes proporcionaron los enormes préstamos que mantuvieron a Francia a flote. No eran simplemente banqueros, eran la arquitectura invisible detrás de las decisiones de las naciones soberanas. El jefe de la sucursal de Londres durante este periodo era Nathaniel Meyer Rothschild, conocido por prácticamente todos como Natty. Natty Rothschild fue el primer hombre judío en sentarse en la Cámara de los Lores, elevado a la nobleza en 1885. Era meticuloso, sumamente reservado y despiadadamente estratégico. Ya había estado especulando con acciones de diamantes cuando Cecil Rhodes llamó a su puerta y lo que Rhodes ofrecía encajaba perfectamente con la visión de Natty. Rhodes quería fusionar todas las minas de diamantes competidoras de Kimberley en una sola entidad, un monopolio que controlaría la oferta mundial de diamantes y por lo tanto controlaría su precio. Fue audaz. Además, era precisamente el tipo de juego que Natty Rothschild entendía mejor que nadie. El problema era que Rhodes tenía un rival.
Barney Barneto, un magnate de los diamantes audaz y hecho asimismo del East End de Londres, controlaba una gran parte de la mina de Kimberley y no tenía intención de ser absorbido. Rhodes necesitaba una fuerza financiera abrumadora para superar a Barnato, y Natty Rothschild se la proporcionó. Con el capital de Rothschild respaldándolo y con la ayuda crucial del financiero Alfred Bate, Rhodes pudo ofrecer condiciones en efectivo que Barnato simplemente no podía igualar. La batalla por los diamantes de Kimberley fue feroz, fue costosa y fue personal, pero para 1888 el trato ya estaba hecho. Se formó De Beers Consolidated Mines, uniendo las principales operaciones de diamantes bajo un mismo techo. Ahora, la batalla por el monopolio del diamante es una historia en sí misma. Barnato no era ningún ingenuo. Era astuto, carismático y estaba profundamente arraigado en el mundo minero de Kimberley. Había llegado a Sudáfrica siendo un adolescente con nada más que una caja de cigarros y se abrió camino hasta la cima del comercio de diamantes gracias a su audacia y astucia. Para 1887 controlaba una enorme parte de la mina de Kimberley y tenía aliados que no querían ver a Rhodes absorberlo todo. Pero la alianza Rhodes-Rothschild tenía una ventaja decisiva y era el acceso prácticamente ilimitado al dinero. Cuando Barnato bloqueó el intento de Rhodes de adquirir la Compagnie Française, una de las últimas grandes operaciones independientes, el capital de Rothschild permitió a Rhodes ofrecer condiciones tan generosas que la resistencia se volvió inútil. Se dice que el enfrentamiento final entre Rhodes y Barnato duró 18 horas seguidas, con ambos negociando durante toda la noche en una oficina de Kimberley, hasta que Barnato finalmente capituló. Se dice que Rhodes comentó después que todo hombre tiene su precio, y aquí está el detalle que a menudo se pasa por alto. Cuando todo se calmó, fue Natty Rothschild, no Cecil Rhodes, quien poseía la mayor participación accionaria en De Beers. Rhodes era la cara pública, el constructor de imperios, el hombre cuyo nombre aparecía en los periódicos. Pero Rothschild era el motor financiero. Superaba en acciones al propio Rhodes. De Beers se movió rápido para formar un cartel. Pactaron con el Diamond Syndicate de Londres, fijando cantidad y precio de los diamantes en el mercado global. Hacia 1890, De Beers controlaba casi el 90% de la producción mundial de diamantes en bruto. Y en el centro de ese monopolio estaba el capital de una sola familia. Pero los diamantes, por vastos que fueran, estaban a punto de convertirse en algo secundario porque el descubrimiento de oro en Witwatersrand lo cambió todo. Cuando la noticia del oro del Rand se difundió por todo el mundo, desencadenó una avalancha de capital y mano de obra hacia el Transvaal, la República Boer independiente gobernada por el presidente Paul Kruger. En pocos años, decenas de miles de trabajadores extranjeros, en su mayoría británicos, inundaron la región. Se les llamaba Uitlanders, o forasteros. Superaban a los Boers en el Transvaal y exigían derechos británicos, representación política, propiedad y un gobierno favorable a la industria minera. Kruger no aceptaría nada de eso. Era un afrikáner religioso e independiente que ya había vencido a los británicos en la Primera Guerra Boer. Él veía a los Uitlanders no como ciudadanos a integrar, sino como una amenaza para la propia existencia del modo de vida Boer. Les negó el derecho al voto, impuso fuertes impuestos a la industria minera, otorgó concesiones de monopolio sobre productos esenciales como la dinamita a empresas con conexiones políticas, lo que aumentó los costos para los dueños de las minas. Para Kruger, el oro era una herramienta para financiar la independencia de su república. Para los hombres que controlaban las minas, los Randlords, como se les llamaba, el gobierno de Kruger era un obstáculo que se interponía entre ellos y unas ganancias inimaginables. Ahora bien, extraer oro del Witwatersrand no era una tarea sencilla. El oro se encontraba en finas capas de roca conglomerada, a menudo a miles de metros bajo la superficie. A diferencia del oro aluvial que podía extraerse de los ríos, este oro requería minería de pozo profundo, procesamiento químico con cianuro y enormes cantidades de mano de obra barata. Los Randlords necesitaban un gobierno que les proporcionara todo esto sin interferencias, sin impuestos elevados y sin hacer demasiadas preguntas sobre las condiciones laborales. El Transvaal de Kruger era todo lo contrario a eso. Y aquí es donde la asociación entre Rothschild y Rhodes evolucionó de los diamantes a algo mucho más ambicioso. Rhodes ya había demostrado su visión imperial al fundar la British South Africa Company en 1889, que utilizó para colonizar los territorios al norte del Transvaal. Con la financiación de Rothschild y el devastador poder de fuego de la recién inventada ametralladora Maxim, el ejército privado de Rhodes había conquistado al pueblo Matabele y se había apoderado de sus tierras.
rebautizando el territorio como Rhodesia. Fue un ensayo general de lo que estaba a punto de suceder en el Transvaal, solo que a una escala mucho mayor y más sangrienta. A mediados de la década de 1890, Rhodes se había convertido en primer ministro de la Colonia del Cabo y empezaba a impacientarse. El oro del Transvaal era demasiado importante como para dejarlo en manos de un gobierno que no cooperara con el capital británico. Así que Rhodes ideó un plan. Orquestaría una incursión armada en el Transvaal, coordinada para coincidir con un levantamiento de los Uitlanders en Johannesburgo. La incursión derrocaría al gobierno de Kruger y, en medio del caos, los intereses británicos intervendrían para tomar el control. El hombre elegido para liderar esta operación fue el Dr. Leander Starr Jameson, un amigo cercano de Rhodes y administrador en su British South Africa Company. El 29 de diciembre de 1895, Jameson cruzó al Transvaal al mando de aproximadamente 500 hombres. El plan era temerario, mal coordinado y casi cómicamente optimista. El levantamiento de los Uitlanders nunca se materializó. La inteligencia del Transvaal había estado siguiendo a los invasores desde el momento en que cruzaron la frontera. En 4 días, Jameson y sus hombres fueron rodeados, superados en armas y obligados a rendirse cerca de una granja llamada Doornkop, a solo unas horas de Johannesburgo. La incursión de Jameson fue un fracaso catastrófico. Rhodes se vio obligado a dimitir como primer ministro de la Colonia del Cabo. Su reputación quedó destrozada, pero las consecuencias geopolíticas fueron aún más significativas. Kruger ahora tenía pruebas de que funcionarios británicos estaban conspirando para derrocar a su gobierno. Comenzó a armar su república con armas modernas, importando artillería de Alemania y Francia, incluyendo 4 enormes cañones de Fortaleza Crusoe. El ejército del Transvaal fue modernizado y ampliado. Y quizás lo más peligroso, la incursión acercó aún más a las repúblicas Boer. El Estado Libre de Orange, que antes había mantenido una cautelosa neutralidad, ahora se alió firmemente con el Transvaal. Pero aquí está la parte de la historia que rara vez se cuenta en los libros de historia convencionales. La incursión de Jameson no puso fin a la asociación Rothschild-Rhodes, apenas la interrumpió. Mientras Rhodes era públicamente desacreditado, la maquinaria financiera detrás de escena continuó operando. Y el gobierno británico, en lugar de retirarse del sur de África, redobló sus esfuerzos. La figura clave en esta siguiente fase fue Alfred Milner. Milner fue nombrado alto comisionado para Sudáfrica en 1897, y desde el momento en que llegó su agenda fue clara. Él creía que la supremacía británica en el sur de África no era negociable, y estaba dispuesto a provocar una guerra para lograrlo. Milner era brillante, frío y absolutamente convencido de su propia rectitud. Había sido educado en Oxford, había servido en Egipto y poseía el tipo de confianza imperial que no admitía compromisos. Milner evaluó rápidamente la situación y concluyó que el Transvaal nunca se sometería voluntariamente al control británico. Kruger había sido reelegido en 1898 con un mandato abrumador, y el descubrimiento de oro le había dado a su república los recursos financieros para resistir la presión británica. Milner le dijo al secretario colonial Joseph Chamberlain que habría que provocar una crisis. Esas fueron esencialmente sus palabras. Utilizaría las quejas de los Uitlanders como pretexto, pero el objetivo real siempre fue el mismo: poner el Transvaal y su oro bajo la soberanía británica. Ahora bien, Chamberlain fue inicialmente cauteloso. Recordaba la vergüenza del asalto de Jameson y no quería otro fiasco. Pero Milner fue persistente y los intereses mineros eran implacables. Alfred Bate, financiero de los Rothschild y socio de De Beers, agitaba a los Uitlanders mediante su agente Percy Fitzpatrick. Hubo peticiones y discursos incendiarios. Se impuso una narrativa. Los británicos en Transvaal eran tratados como ilotas, los siervos de Esparta, según Milner. En mayo de 1899, Milner y Kruger se reunieron en la conferencia de Bloemfontein. Milner exigió plenos derechos de ciudadanía para los Uitlanders después de 5 años de residencia. Kruger, percibiendo una trampa, ofreció compromisos. Estaba dispuesto a negociar sobre la cuestión del derecho al voto, pero Milner no estaba interesado en llegar a un compromiso. Él ya había decidido que solo la guerra le daría el resultado que quería. Se retiró de la conferencia. Según se informa, Kruger lloró diciendo que lo que querían era su país, y tenía razón. El 11 de octubre de 1899, tras un ultimátum para que Gran Bretaña retirara sus tropas del Transvaal en 48 horas, las repúblicas Boer declararon la guerra. Así inició la Segunda Guerra Anglo-Boer, un conflicto de casi 3 años que costó la vida a 22.000 soldados británicos y 7.000 combatientes Boer, resultando en un episodio vergonzoso para el imperio. La guerra empezó mal para Gran Bretaña.
Los Boer eran tiradores excepcionales y hábiles guerrilleros que conocían el terreno a la perfección. En lo que se conoció como la Semana Negra en diciembre de 1899, las fuerzas británicas sufrieron 3 humillantes derrotas en rápida sucesión en Stormberg, Magersfontein y Colenso. El imperio quedó atónito. Se suponía que esto sería una rápida acción colonial contra una pequeña república agrícola, y en cambio, la mayor potencia militar del mundo estaba siendo superada por granjeros Boer a caballo. Gran Bretaña finalmente respondió con una fuerza abrumadora, enviando 450.000 soldados al sur de África, lo que constituyó el mayor despliegue militar que el imperio había realizado desde las guerras napoleónicas. Para mediados de 1900, las principales ciudades Boer habían caído. Pretoria fue capturada. Johannesburgo fue ocupada. La guerra convencional parecía haber terminado, pero los Boer se negaron a rendirse. Usaron guerrillas con ataques relámpago a suministros británicos, escondiéndose en el paisaje. La guerra se volvió atroz. El comandante británico, Lord Kitchener, implementó una política de tierra quemada que se convertiría en un modelo para las brutalidades del siglo XX. Los soldados británicos incendiaron sistemáticamente las granjas Boer. Mataron al ganado, envenenaron los pozos, destruyeron las cosechas. El objetivo era negar a los combatientes guerrilleros cualquier fuente de alimento o refugio. Pero quemar las granjas creó un nuevo problema. Decenas de miles de mujeres Boer, niños y hombres ancianos quedaron ahora sin hogar y sin medios para sobrevivir. La solución británica fue reunirlos y colocarlos en lo que eufemísticamente llamaron campos de refugiados. En realidad, estos eran campos de concentración, y las condiciones dentro de ellos eran catastróficas. Se establecieron más de 45 campos para civiles Boer y otros 64 para africanos negros que habían sido desplazados por la guerra. Los campos estaban superpoblados, eran insalubres y carecían desesperadamente de alimentos y medicinas. Las enfermedades se propagaban por ellos como un incendio: sarampión, tifus, neumonía, disentería. Las víctimas eran abrumadoramente mujeres y niños. Para cuando se cerraron los campos, se estima que 28.000 mujeres y niños Boer habían muerto, el 80% de ellos menores de 16 años. El número de muertes entre los internos africanos negros es más difícil de precisar, pero las estimaciones varían entre 14.000 y hasta 25.000. Fue una mujer inglesa llamada Emily Hobhouse quien primero llevó el horror de los campos a la atención pública. Hobhouse era una trabajadora social que viajó a Sudáfrica en enero de 1901 como delegada del Fondo de Ayuda para Mujeres y Niños de Sudáfrica. Lo que encontró en los campos la horrorizó. Documentó todo: el hacinamiento, las raciones de hambre, los niños moribundos, la completa indiferencia de las autoridades militares. Cuando regresó a Londres, publicó un informe que causó un terremoto político. El líder de la oposición liberal, Henry Campbell Bannerman, condenó célebremente los campos como métodos de barbarie. Pero esto es lo que hace que esta historia sea aún más inquietante. Alfred Milner, el hombre que había orquestado la crisis diplomática que llevó a la guerra, el hombre que ahora gobernaba los territorios ocupados, desestimó a Hobhouse como una alborotadora y simpatizante de los Boeres. De hecho, habían viajado en el mismo barco de regreso a Inglaterra, y Milner se negó a tomarse en serio su preocupación. Más tarde, admitió en correspondencia privada con Chamberlain que todo el sistema de campos había sido un error, pero para entonces el daño ya estaba hecho. 28.000 tumbas, la mayoría de ellas pequeñas. Ahora, hablemos de lo que sucedió cuando finalmente callaron los cañones, porque aquí es donde el hilo que conecta a Natty Rothschild, Cecil Rhodes, Alfred Milner y el oro del Witwatersrand se tensa y revela su verdadera forma. La guerra terminó el 31 de mayo de 1902 con la firma del Tratado de Vereeniging. Las repúblicas Boer entregaron su independencia. El Transvaal y el Estado Libre de Orange fueron absorbidos por el Imperio Británico. Y aquí está el detalle que te dice todo lo que necesitas saber sobre de qué trataba realmente esta guerra. 4 días después de la firma del tratado, la primera mina de oro en el Witwatersrand reabrió. 4 días. 28.000 mujeres y niños muertos, 7.000 soldados Boer asesinados, 22.000 soldados británicos enterrados en suelo sudafricano, decenas de miles de africanos negros muertos en campos que la historia en gran parte olvidó. Y 4 días después del Tratado de Paz, la maquinaria de extracción ya volvía a funcionar. Alfred Milner permaneció como administrador de los territorios conquistados y su agenda era descaradamente clara. Él describía las ganancias de las minas de oro como el excedente, es decir, los ingresos sobrantes que financiarían su proyecto de construcción estatal en el sur de África. Reestructuró las regulaciones mineras, reorganizó el sistema laboral
Trajo a decenas de miles de trabajadores chinos contratados para llenar las minas, una política que generó su propia controversia en Gran Bretaña. Más de 60.000 trabajadores chinos fueron importados entre 1904 y 1907 bajo condiciones que muchos críticos contemporáneos describieron como apenas distinguibles de la esclavitud. Fueron confinados en recintos, sometidos a castigos corporales y recibían una fracción del salario que ganaban los trabajadores europeos. Fue un sombrío presagio de las prácticas laborales que definirían la minería sudafricana durante las décadas siguientes. Milner reunió a un equipo de jóvenes administradores brillantes a su alrededor, en su mayoría hombres de Oxford, quienes se dedicaron a rediseñar desde cero los sistemas legales, fiscales y administrativos del Transvaal. Todo estaba orientado hacia un solo objetivo: hacer que la industria del oro fuera rentable y asegurar que esas ganancias sirvieran a los intereses del Imperio Británico. Se reestructuraron los impuestos a la minería, se amplió la infraestructura, se priorizaron las conexiones ferroviarias con los puertos controlados por los británicos. El antiguo monopolio Boer de la dinamita, que había enfurecido a los landlords, fue abolido. En su lugar surgió un sistema diseñado por y para las compañías mineras, un sistema en el que los intereses del capital y los del Estado estaban tan entrelazados que resultaba casi imposible distinguir dónde terminaba uno y comenzaba el otro. ¿Y los Rothschild? Su posición era más fuerte que nunca. Recuerden, Natty Rothschild había sido el mayor accionista de De Beers. El banco Rothschild había respaldado los bonos del gobierno sudafricano. Cuando estalló la guerra, era comprensible la ansiedad entre los tenedores de bonos sobre si se respetarían sus inversiones. Pero Rothschild había señalado desde el principio que, en caso de una victoria británica, la deuda sería asumida por el vencedor. Esa señal estabilizó los bonos durante la guerra, anomalía que intrigó a economistas por décadas, hasta que hallazgos de archivo revelaron la garantía oculta de los Rothschild. La conexión de los Rothschild con la minería sudafricana iba mucho más allá de De Beers. La familia había invertido fuertemente en operaciones de extracción de oro en el Rand. Eran accionistas principales de Rio Tinto, el conglomerado minero que tenía intereses en toda el África Austral. Habían sido fundamentales en la financiación de la infraestructura, los ferrocarriles, los puertos y las instalaciones de procesamiento que hicieron posible la minería a gran escala. Con las repúblicas Boer desaparecidas, ningún gobierno podía ya imponer impuestos, regular la mano de obra o limitar las ganancias hacia Londres. Cecil Rhodes no vio el fin de la guerra. Murió el 26 de marzo de 1902, 2 meses antes del tratado, a los 48 años. Su salud, deteriorada por años, empeoró tras el escándalo de la incursión Jameson y sus consecuencias políticas. En su testamento, dejó su vasta fortuna para establecer la beca Rhodes en la Universidad de Oxford, una institución que aún existe hoy y que ha formado a generaciones de líderes mundiales. También dejó un legado controvertido que ha convertido su nombre en un punto de conflicto en los debates sobre el colonialismo, el racismo y la naturaleza del poder imperial. Pero Rhodes siempre fue el instrumento, nunca el arquitecto. La arquitectura era financiera y se construyó en las salas de contabilidad de la City de Londres, en las oficinas de N.M. Rothschild & Sons en St. Swithin's Lane. Ahora bien, sería injusto e históricamente inexacto reducir las causas de la guerra de los Bóeres a la avaricia de una sola familia. Las guerras son acontecimientos complejos con múltiples causas, y los historiadores serios han debatido durante más de un siglo la importancia relativa de las preocupaciones estratégicas, la ideología imperial, la política de los colonos y los intereses económicos. El gobierno británico tenía legítimas preocupaciones estratégicas sobre la posibilidad de que un Transvaal rico en oro se alineara con Alemania, que había manifestado su apoyo a las repúblicas bóeres tras el incidente Jameson. Había preguntas legítimas sobre el trato a los súbditos británicos en el Transvaal, y existían poderosas corrientes ideológicas: la creencia en la superioridad civilizatoria anglosajona, el deseo de un corredor británico de El Cabo a El Cairo que funcionara independientemente de cualquier interés financiero particular. Pero lo que no se puede negar es que la infraestructura financiera construida por los Rothschild y su red de asociados, el monopolio de diamantes, las inversiones mineras, los bonos gubernamentales, los préstamos ferroviarios, creó las condiciones materiales que hicieron que la guerra fuera tanto posible como rentable. Sin el capital de los Rothschild no existe el monopolio de De Beers. Sin De Beers, Cecil Rhodes no se convierte en primer ministro de la Colonia del Cabo. Sin Rhodes, el incidente Jameson no ocurre. Sin el incidente Jameson, Alfred Milner no es enviado a provocar su crisis. Y sin la crisis, 450.000 soldados británicos no marchan hacia el Transvaal. Los Rothschild también tenían una relación fascinante con el propio gobierno Boer.
En 1892, N.M. Rothschild & Sons en realidad garantizó una emisión de bonos para la República Sudafricana, un préstamo de 2,5 millones de libras destinado principalmente a financiar un ferrocarril que conectara los campos de oro del Transvaal con un puerto no británico en Mozambique portugués. A simple vista, esto parece contradictorio. ¿Por qué un banco británico pro-imperial ayudaría a la República Boer a construir infraestructura que reduciría su dependencia de los puertos controlados por los británicos? La respuesta se encuentra en la naturaleza del poder financiero. Al garantizar la deuda del Transvaal, los Rothschild obtuvieron influencia sobre las finanzas de la República, obtuvieron un conocimiento detallado de su situación fiscal y se aseguraron de que, independientemente del resultado político, obtendrían beneficios. Es la misma lógica que había impulsado a los Rothschild durante las guerras napoleónicas un siglo antes, cuando diferentes ramas de la familia financiaron a ambos bandos del conflicto. No necesitas elegir a un ganador si has estructurado tu posición para beneficiarte de cualquier resultado. También hay un hilo más oscuro entretejido en esta historia, uno que toca la intersección entre las finanzas, el imperialismo y la raza. Las minas de oro de Witwatersrand no funcionaban solo con capital británico, funcionaban gracias a la mano de obra barata de africanos negros. Mineras financiadas por Rothschild y Randlords crearon un sistema de trabajo migrante con obreros de todo el sur y este de África. Estos hombres laboraban bajo tierra en condiciones atroces, cobrando una fracción que los blancos. Vivían en recintos cerrados con movimientos restringidos. Después de la guerra, la administración de Milner formalizó y expandió este sistema, creando la infraestructura de explotación racial que eventualmente se consolidaría en el apartheid. Así que, cuando hablamos de quién se llevó el oro de Sudáfrica, la respuesta es más complicada que simplemente señalar a una sola familia o a una sola empresa. Lo que se llevó el oro fue un sistema, una red de poder financiero, ambición imperial y jerarquía racial que se había construido durante décadas y que daría forma al sur de África durante todo el siglo XX y más allá. Los Rothschild estaban en el centro de esa red, pero no fueron sus únicos arquitectos. Alfred Bate, Julius Berner, Barney Barnato y más tarde Ernest Oppenheimer desempeñaron todos papeles fundamentales. También lo hicieron políticos británicos como Chamberlain y Milner, y administradores coloniales que tradujeron los intereses financieros en acción militar. Lo que hace que el papel de los Rothschild sea particularmente significativo no es solo la magnitud de su inversión, sino la manera en que operaban. Casi nunca salían en prensa. Sin discursos ni cargos políticos en Sudáfrica, operaban vía intermediarios como Rhodes o Bate, bajo estructuras de De Beers y los mercados de Londres. Cuando terminó la guerra y el oro empezó a fluir, el nombre Rothschild no aparecía en las minas. Aparecía en los bonos, en los certificados de acciones, en los balances de las empresas que extraían la riqueza y la enviaban a Londres. Era un poder ejercido a través del capital, no del mando, y eso lo hacía tanto más duradero como más difícil de desafiar. Hay un importante epílogo en esta historia que conecta la guerra de los Bóeres con acontecimientos históricos mucho más grandes. Los individuos involucrados en la ingeniería de la guerra no simplemente se retiraron después. Alfred Milner reclutó a un grupo de jóvenes administradores educados en Oxford para ayudar a gobernar Sudáfrica después de la guerra. Eran conocidos como el Kindergarten de Milner y llegaron a convertirse en algunas de las figuras más influyentes en la política imperial británica durante el siguiente medio siglo. Varios de ellos ayudaron a establecer el movimiento Round Table, que abogaba por una federación imperial más estrecha. Sus conexiones llegaban hasta los niveles más altos del gobierno británico, y algunos historiadores han rastreado su influencia a través de ambas guerras mundiales y en el establecimiento de instituciones internacionales que dieron forma al orden de posguerra. Y luego está la línea directa desde la Guerra de los Bóeres hasta la Declaración Balfour de 1917. La Declaración Balfour, la declaración británica de apoyo al establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina, fue dirigida a Lionel Walter Rothschild, hijo de Natty, y sucesor como figura principal de la comunidad judía británica. La familia Rothschild había estado apoyando el asentamiento judío en Palestina durante décadas, y la declaración fue en muchos sentidos la culminación de ese esfuerzo. La misma red de poder financiero y político que había transformado el sur de África ahora se extendía hacia Oriente Medio, con consecuencias que resuenan hasta el día de hoy. La cuenca de Witwatersrand ha sido explotada durante casi 140 años. Se han extraído más de 2.000 millones de onzas de oro de sus profundidades. Algunas estimaciones sugieren que aún quedan reservas por valor de hasta $500 millones bajo tierra, aunque la economía de su extracción es cada vez más desafiante. La moneda de Sudáfrica se llama Rand, nombrada así por la cresta donde todo comenzó.
La ciudad de Johannesburgo, que no existía antes de 1886, es ahora la capital financiera del continente africano. De Beers, la empresa que Cecil Rhodes fundó con dinero de los Rothschild, sigue operando hoy en día, aún con sede en parte en Sudáfrica. La casa bancaria Rothschild, N.M. Rothschild & Sons, sigue operando desde Londres. En 2022 reportó más de $3.000 millones en ingresos y gestionó más de $100.000 millones en activos. Las participaciones combinadas de la familia se estiman, según algunos analistas, en más de $1 billón, aunque la naturaleza privada de gran parte de su riqueza hace que sea imposible verificar cifras precisas. Los escombros mineros alrededor de Johannesburgo, esos montículos amarillo pálido de roca triturada que salpican el horizonte, son monumentos a lo que se extrajo y a quienes hicieron la extracción. También son recordatorios de que la historia de la guerra de los Bóeres no es solo una historia del pasado. Los sistemas de control financiero, extracción de recursos y manipulación política que se perfeccionaron en el sur de África a principios del siglo XX no desaparecieron, evolucionaron, se refinaron y exportaron globalmente. El uso de capital privado para la expansión imperial, de provocar crisis por recursos y lucrar con conflictos sin figurar en los titulares, es el modelo Rothschild-Rhodes. Sus ecos se oyen en salas de juntas, ministerios y mesas de negociación en todo el mundo hoy. Así que si te dicen que la guerra de los Bóeres fue por derechos de voto, no olvides la cronología. Recuerda que 4 días después de la firma del Tratado de Paz se reabrió la primera mina de oro. Recuerda que el hombre que orquestó la guerra describió las ganancias del oro como el excedente que financiaría su visión de una nueva Sudáfrica. Recuerda que la familia que financió a De Beers tenía más acciones que Cecil Rhodes. Recuerda a las 28.000 mujeres y niños que murieron en campos de concentración mientras la maquinaria financiera esperaba pacientemente a que terminara la lucha. Y recuerda que el oro sigue ahí. Bajo las calles de Johannesburgo, bajo los escombros de las minas, los pasos elevados de las autopistas y los centros comerciales, la cuenca de Witwatersrand guarda sus últimos secretos. El 40% de todo el oro extraído en la historia de la humanidad provino de esa cresta. Y la pregunta que persiste, la pregunta que la guerra de los Bóeres nos obliga a plantear, es la misma que ha resonado en todas las guerras por recursos desde entonces. ¿Quién se beneficia realmente cuando la tierra entrega su riqueza? ¿Quién redacta las leyes que rigen su extracción? ¿Y quién paga el precio cuando los poderosos deciden que lo que hay bajo el suelo vale más que las personas que están sobre él? Si te pareció tan fascinante esta historia como a mí, por favor considera suscribirte al canal y darle like a este video. Realmente ayuda al crecimiento del canal y me permite seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo video.